Hola, vamos a ver el producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores va a ser un tipo de producto que ahora vamos a definir, que al multiplicar dos vectores va a dar un número, va a dar un escalar. Ya veremos para qué sirve todo esto. El fin de todo esto y el más útil es que vamos a poder calcular fácilmente el ángulo que me formen dos vectores. Aquí, por ejemplo, tenemos dos vectores u y v, vectores libres, están situados en este punto, podríamos situarlos en cualquier otro punto, y el ángulo que forman, bueno, en principio vamos a llamarle alfa. Entonces, se define producto escalar de dos vectores y se expresa con este producto de esta forma. El producto escalar de u por v va a ser por definición la expresión esta, lo que mide u por lo que mide v por el coseno del ángulo que forma. Si tuviésemos que calcular el producto escalar de estos dos vectores, bueno, sencillamente calcularíamos el módulo de u, que sabemos hacerlo, calcularíamos el módulo de v, que sabemos hacerlo, y lo que puede resultar más complejo es calcular el coseno del ángulo que forma, es decir, calcular el ángulo y luego el coseno. Por ejemplo, aquí tenemos el vector u, que es 4 menos 2. Aquí tenemos el vector v, que es 7, 3. Bien, si queremos aplicar la definición, calculamos módulo de u. Bien, módulo de u, raíz de 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Módulo de v, también fácil, sería la raíz de 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y nos quedaría calcular el coseno del ángulo que forma. Claro, en principio este ángulo no lo tenemos y tendríamos que calcularle. Por trigonometría, bien, podríamos calcularle. Hay muchas formas de plantearlo. Se puede hacer a partir de, bueno, aquí tenemos un triángulo que conozco dos lados, podría pensar a ver si puedo calcular algún otro dato, o bien aquí tengo, si me fijo en el vector u, tengo este triángulo rectángulo y este ángulo lo podría calcular. En el de v tengo este triángulo rectángulo y, bueno, por trigonometría, bueno, no sería muy difícil, sabiendo cuánto mide este vector, el módulo de v, también podríamos calcular. Pero en principio, bueno, es algo más laborioso que calcular el módulo de u y calcular el módulo de v. Por otra parte, se puede demostrar que el producto escalar se puede calcular de esta manera tan sencilla. Y es la primera coordenada de un vector por la primera del otro más la segunda del primer vector por la segunda del otro. Bueno, aquí hay un error, esto debería de poner v. Entonces tenemos dos formas de calcular el producto escalar. Por una parte tenemos aplicar la definición, si podemos calcular el coseno de este ángulo, o bien aplicar esta expresión que se puede demostrar. Fijaros que en este caso, para multiplicar estos dos vectores, sencillamente podríamos multiplicar 7 por 4, 28, más 3 por menos 2, menos 6. 28 menos 6, 22, con lo cual sabemos que bien, el producto escalar vale 22. El producto escalar, en este caso da 22, puede ser negativo perfectamente, por ejemplo, cuando el ángulo que formen los dos vectores sea mayor de 90 grados, resulta que el coseno es negativo, pues el producto escalar me va a dar negativo, módulo por un valor negativo. Puede ser cero. En el momento, vamos a suponer siempre que los vectores no son nulos, es decir, el módulo es distinto de cero. En el momento que el coseno valga cero, el producto escalar va a ser cero. ¿Y cuando el coseno vale cero? Cuando formen 90 grados, cuando los dos vectores formen 90 grados. Va a ser una condición muy buena para poder comprobar si dos vectores son perpendiculares o no. Simplemente calculamos el producto escalar de esta manera, por ejemplo, y si me da cero, pues son perpendiculares. Y viceversa.
si son perpendiculares, el producto escalar me va a dar 0. Pues bien, la verdadera aplicación de todo esto es poder calcular el ángulo que forman dos vectores cuando a mí me han dado esos dos vectores. Nosotros podemos calcular fácilmente el producto escalar mediante esta fórmula. Podemos calcular el módulo de U, podemos calcular el módulo de V e igualando podríamos despejar el coseno de U. Vamos a verlo. Aquí, el módulo de U, el producto escalar de U por V es, si yo aplico la fórmula, módulo de U, módulo de V, coseno del ángulo que forman. Es decir, si yo calculo el módulo de U, que era raíz de 20, si calculo el módulo de V, que es la raíz de 58, 7,62, estos dos valores los tengo. Si por otra parte, como decíamos antes, yo calculo el producto escalar con esta fórmula, me va a salir pues 4 por 7 más menos 2 por 3 multiplicando coordenadas igual a 22. De estas dos expresiones, igualando, obtenemos que podemos despejar el coseno de U y V, el ángulo que forman, y va a ser igual, bueno, pues al final a 22 dividido por la raíz de 20 por la raíz de 58. Es decir, me va a salir que el coseno es 0,65. De ahí el ángulo formado, bueno, lo podemos calcular, calculadora, el arco coseno, y me da 49,76 grados. Claro, lo más interesante de todo esto está aquí, en esta expresión. Al igualar estas dos y despejar el coseno, vamos a obtener esta expresión válida para el ángulo que forman dos vectores. El coseno del ángulo que forman dos vectores es igual al producto escalar 22, este producto escalar que lo hacemos utilizando U1 por V1 más U2 por V2 dividido por el producto de los módulos de los vectores. Se puede comprobar con cualquier otro ejemplo. En el momento que yo coja, cualquier otro vector, aquí imaginamos que quiero el ángulo que forman el 4, 0 con el 7, 3. Me calculo el módulo de U, que lógicamente es 4, el módulo de V sigue siendo el de antes, raíz de 58, y utilizaría esta fórmula, coseno de U por V igual producto escalar 28 dividido por el producto de los módulos, raíz de 16, bueno, 4, igual a 0,92. Conclusión, el ángulo es 23,2 grados. Y vuelvo a insistir, es muy cómodo utilizar el producto escalar para comprobar si dos vectores son perpendiculares. Por ejemplo, estos dos vectores que claramente son perpendiculares, 1, 2, 4 menos 2, si yo quisiera con las coordenadas comprobar que son perpendiculares, compruebo a ver si el producto escalar da 0. 4 por 1, 4, más 2 por menos 2, 4, 4 menos 4, 0. Y el ángulo sale de 90 grados. Producto escalar 0, ángulo de 90 grados. Claro, en este caso no es necesario intentar calcular con el coseno, lo podríamos hacer para ver que da 90. Por norma general, dos vectores son perpendiculares si y solo si su producto escalar es igual a 0. Vuelvo a decir que lo más interesante de todo esto es, dados dos vectores, el poder, utilizando esta fórmula, poder calcular cuál es el ángulo que forman esos dos vectores de una manera bastante rápida y cómoda.